Giovanni Lepri, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Muy bien y muchas gracias. Gracias, Giovanni. Bueno, pues cuéntenos, ¿cuál es la meta principal del ODS 8, por favor? Sí, pues la meta principal del ODS 8 es de promover el crecimiento económico que sea sostenido, inclusivo, sostenible y que el empleo sea pleno y productivo en un trabajo decente para todos. Este es el objetivo número 8. Cuéntenos, por favor, ¿cuál es la relevancia del ODS 8 para las personas refugiadas aquí en nuestro país, Giovanni? Creo que en todos los países es muy relevante, pero creo que en México también se ha demostrado cómo las personas refugiadas pueden entrar en el mercado formal y pueden hacer parte de la economía, pagar impuestos y realmente integrarse de manera efectiva. Y esto gracias a un marco jurídico que es favorable para la persona refugiada. Una vez que te reconocen como tal, hay un procedimiento, pero puedes gozar de los derechos que son el derecho a la educación, derecho a la salud, pero también el derecho a un empleo, o sea, entrar en el mercado formal. Y esto lo hemos visto con decenas de miles de refugiados que en los últimos años, gracias a nuestros programas, han podido entrar a ser parte de la economía mexicana y hoy son ya ciudadanos. De hecho, también hay varios refugiados que después de haber pasado 2 años en México han podido aplicar para la ciudadanía mexicana. Entonces, un proceso bastante completo y que en México vemos que si se superan algunos obstáculos es posible. Giovanni, ¿a quién se le considera refugiado? Pues la persona refugiada es una persona que ha dejado su país, su comunidad, ha dejado su entorno por razones ajenas de su voluntad, que tienen que ver con violencia, persecución, con falta de orden público. O sea, el punto principal es que, digamos, la diferencia entre un migrante, que se escucha mucho esta palabra, y un refugiado, es que el refugiado no tenía otra alternativa. O sea, la alternativa era morir o que sus hijos podían ser secuestrados o temas muy graves de su seguridad si no hubiera tomado esta decisión de dejar su país. Mientras que, con algunas diferencias, pero tendencialmente y generalmente una persona migrante es una persona que ha decidido, también por razones muy válidas y muy importantes, pero ha decidido de dejar su país, mientras que eventualmente, si se hubiera quedado, pues no hubiera estado a riesgo de su vida, su propia economía. Esa es la principal diferencia que hace que personas que llegan a México como refugiadas pidan de poder ser reconocida como tal. Hay una comisión federal, que es la Comisión para Refugiados, que hace un análisis y reconoce esta condición, y de ahí la persona recibe un documento de residencia permanente que les permite de entrar en el proceso de formalización, como le decía, en el marco del marco laboral y en otros aspectos. Esta es la diferencia principal. Y tenemos refugiados que llegan a México de muchísimos países, de esta región, pero también de otras. ¿Qué países podrían ser, Giovanni? Pues en las Américas, en esta región, hace algunos años, quien llegaba a México generalmente llegaba principalmente del norte de Centroamérica, Honduras, Guatemala, Salvador, y estos países ahora se han sumado otros. Escucha mucho hablar de Haití, pero también de Venezuela, Colombia y varios otros países, de Nicaragua, últimamente hasta de Ecuador. Hemos tenido personas que han solicitado asilo en México llegando de Ecuador, que es algo que hace algunos años ni hubiéramos pensado. Pero también decía de otros continentes. Entonces, hay personas que llegan a México, sobre todo a través de Brasil o de Nicaragua, que llegan desde Asia, que llegan desde Europa, pero sobre todo de Asia y de África, y llegan a México, muchos con la intención de seguir su camino hacia Estados Unidos, pero también algunos que piden asilo en México y si son reconocidos como refugiados se pueden integrar, como decía, en el país. El ejemplo de los haitianos me parece importante porque en los últimos años
han aumentado mucho el número de haitianos que se han quedado en México y que están trabajando y contribuyendo a la economía mexicana. Giovanni, ¿qué hace la ACNUR para integrar justamente a estas personas refugiadas y lograr el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 8, por favor? Pues principalmente lo que hacemos es apoyar la Comisión para Refugiados para que tenga la capacidad de recibir, analizar y adjudicar las peticiones de asilo. En los últimos años han habido constantemente más de 100,000 solicitudes de asilo al año, lo que han puesto México entre los primeros países al mundo como número de solicitudes de asilo, y la Comisión de Refugiados para Refugiados, la COMAR, ha necesitado mucho apoyo de parte de la ACNUR en términos de recursos humanos, de mejora de sus sistemas, de incremento de su capacidad para responder a estos grandes números. Una vez que las personas son reconocidas o refugiadas, empieza el proceso de la ACNUR de acompañamiento para la relocalización de estas personas desde el sur de México. La mayoría llega a Tapachula, que es una pequeña ciudad, relativamente pequeña ciudad en el sur de México. Entonces, los apoyamos para poderlos desplazar a otros lugares de México donde hay más posibilidades de integración laboral, hay más oferta de trabajo, como por ejemplo en el Bajío o en Nuevo León, en Coahuila, en Jalisco, en otras partes del país. Y ahí tenemos ya una red de empresas, son 600 empresas, están trabajando con nosotros para poder recibir a estas personas refugiadas e integrarlas en sus empresas como trabajadores no calificados, pero también como trabajadores calificados. Es importante decir que hay necesidad de mano de obra por parte de las empresas en todos los sectores y en todos los niveles de especialización. México tiene una importante necesidad de mano de obra y entonces esto nos permite de tener muchas empresas que trabajan con nosotros. Y claramente esto se tiene que hacer considerando que estamos hablando de personas con necesidades distintas. Hay niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, muchas personas en edad laboral, que son los que pueden entrar en este programa, pero también sus familias que necesitan una serie de asistencias y canalización frente a los servicios que el Estado ofrece para responder a las diferentes necesidades. Para darles un ejemplo, hay muchas, por ejemplo, mujeres, cabezas de hogar, que llegan con hijos pequeños. Para que ellas puedan trabajar, necesitamos encontrar situaciones donde los niños y las niñas puedan acceder a guarderías o a sistemas de cuidados para que las mamás puedan ir a trabajar dejando los hijos en manos seguras durante las horas de trabajo. Y un ejemplo ha sido, por ejemplo, en Coahuila, juntos con Canacintras, hemos construido una guardería que pudiera recibir mamás mexicanas, pero también mamás refugiadas que dejaran a sus hijos, porque esto ha sido uno de los temas clave. Entonces identificamos donde hay vacíos y intentamos de resolverlos, y también esto se pudo hacer solamente gracias a la contribución, al apoyo de las instituciones públicas, federales, estatales y municipales. Nada de todo esto lo hubiéramos hecho si no hubiéramos encontrado una apertura, una voluntad institucional. Así es, Giovanni. Te agradecemos muchísimo el que hayas estado con nosotros en este viernes. Giovanni Lepri, él es representante en México de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR. Gracias por haber estado hoy con nosotros. Muchas gracias a ustedes por el interés.